Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Chile, que nos encontramos acá. Vamos a dejar unos minutos, como decía, para que acaben de entrar muchas personas que yo creo que aún falta que se conecten, pero por mientras vamos saludando a las personas que se han conectado hasta ahora desde diferentes lugares, tanto vía Zoom como desde Facebook Live. En el grupo que tenemos dentro de la Fundación de Derechos Mayores tenemos un grupo que se llama Red Internacional por un Buen Trato y desde este grupo se está también emitiendo este webinar. Así que saludamos a todas las personas que están conectadas. Esperamos un par de minutos y ya vamos a comenzar con nuestros invitados. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario web titulado Sujeciones, maltrato y algo más, conversaciones necesarias sobre la realidad en residencias y cómo evolucionar hacia un buen trato, organizado por la Fundación de Derechos Mayores en el marco de la campaña por un buen trato hacia las personas mayores. Para las personas que no nos conozcan o nos estén conociendo ahora, la Fundación de Derechos Mayores tiene como objetivo promover y articular políticas públicas de envejecimiento y vejez, no únicamente en los países latinoamericanos, sino también en el contexto Iberoamérica, visibilizar la realidad que viven los adultos mayores, propiciando el respeto intergeneracional y dando valor al aporte que las personas mayores entregan a nuestra sociedad, todo dentro del marco de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es, como les decía, es el objetivo de la Fundación, que ha organizado esta actividad que en breve va a dar inicio. Aprovecho también para saludar a todas las personas conectadas desde diferentes latitudes y desde diferentes países, por ejemplo, desde Portugal, España, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y creo que también hay alguna persona de Costa Rica, así que a todos ellos muy buenas tardes y ya en breve vamos a dar inicio a este seminario web titulado Sujeciones, maltrato y algo más. Y como decía, un tema que es de gran interés para los profesionales y que también queremos arrojar un poco de luz desde la Fundación para saber un poco qué hay detrás de estas sujeciones, de esta práctica que es muy habitual en los centros, pero que debemos empezar a pensar que quizá no es del todo correcta y esconde una serie de maltratos también en los centros. Además, este tema de las sujeciones entendemos que es un tema que preocupa entre los profesionales debido a la alta convocatoria que hemos tenido y mucho interés de personas de diferentes lugares, por lo cual estamos también muy, muy contentos de este éxito. Cuando finalicen las diferentes ponencias tendremos un espacio de diálogo, pregunta-respuesta, por tanto pueden ustedes escribir las preguntas que quieran hacernos, tanto en el Facebook como en Zoom. Y posteriormente ya les decía que cuando terminen las ponencias tendremos ese espacio más de coloquio y de poder resolverle las dudas que tengan o las reflexiones que les suscite este seminario. Los panelistas para esta actividad son Antonio Burgueño, Perla Goizueta, María José Mendieta y Sonia Nine. Vamos a empezar con Antonio Burgueño, que para quien no lo conozca es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Dirige el programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer en España desde su puesta en marcha ya en el 2003, o sea, hace ya bastantes años. Trabajó además en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón hasta su jubilación y ha sido gerente y director médico de hospitales y director del Departamento de Coordinación Asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de Madrid. Es doctorando en bioética y biojurídica, habiendo logrado ya el certificado de suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados en estas materias. Ahora sí, cuando quieras, Antonio, voy a darte paso. Tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Cuando falten un par de minutos te voy a avisar para que vayas terminando, finalizando tu parte y, como decía, te quedes al final también para resolver esas preguntas que pueden surgir y para ese espacio de reflexión y de diálogo. Cuando quieras, Antonio. Bueno, ¿se me escucha? Voy a usar un PowerPoint. Te escucha perfectamente. A ver, me tienen que dar permiso para... Tengo que abrir un PowerPoint, me tienen que dar permiso. Ahí, Antonio, yo creo que ya puedes compartir tu pantalla. Disculpa, yo creo que ya puedes. Ahí está, ¿no? Bueno, pues yo voy a explicar un poco lo que ha sido la experiencia del programa Desatar de España. Hace ya 17 años que nació. Nosotros hemos llevado unos derroteros en todos estos años, desde el inicio hasta ahora, que yo creo que
esa experiencia que es reproducible, se puede repetir en cualquier otro país, más o menos con parámetros semejantes, yo creo que puede ser interesante de escuchar. Sobre todo porque además ha sido una experiencia que, a pesar de que ha durado los años que ha durado, porque provocar un cambio así desde cero es muy difícil, es una experiencia que ha tenido, bueno, pues unas cuotas de éxito interesantes que voy a compartir con vosotros. Vale, entonces, bueno, las presentaciones ya se han hecho. Efectivamente, yo soy médico. Mis áreas de interés especialmente están centradas en la prevención cuaternaria en personas con demencia y en el área de la bioética. Y antes de entrar en materia, explicar un poco por qué mi aportación puede ser especialmente interesante para según quién, ¿no? Son 17 años dirigiendo el programa de SATAR, sigue vigente, a pesar de que ahora ya ha pegado un cierto giro, como es lógico. Tenemos bases de datos de más de 900 centros españoles. Tenemos la experiencia, el bagaje de haber visitado cientos de centros en España, lo que nos ha permitido hacer diagnósticos in situ de la realidad que podía influir en esa práctica, en esa práctica, y en lo que podría influir en cambiar esas dinámicas, esas rutinas de trabajo. Seguimos haciendo seguimiento de más de 100 centros libres de sujeciones que hay en España, 32 de los cuales llevan más de 5 años sin utilizar sujeciones. Con esto quiero decir que es una realidad, aunque es todavía pobre numéricamente hablando, es una realidad muy consistente, ¿vale? Y que se prolonga indefinidamente en el tiempo. Y bueno, luego tenemos un feedback continuo con todos estos centros que nos aportan datos y nos permiten ir actualizando lo que sabemos sobre el fenómeno y los factores relacionados, ¿vale? El repaso histórico del programa lo que permitirá será, como decía al principio, permitirá que sea una base para reproducir una experiencia parecida en cualquier otro país, especialmente países de nuestro entorno sociocultural, como es el caso de la mayoría de los países que participan hoy en este seminario, ¿no? Nosotros empezamos, y esto fue una cosa muy importante, y es un lujo que no todos los países se pueden permitir, con datos. Nosotros supimos ya hace más de 2 décadas comparándonos con otros países que también publicaron datos, que nosotros, España, ocupaba el número 1 del ranking mundial entre esos países que publican datos utilizando sujeciones físicas. Eso quiere decir que ya nos dio una herramienta de trabajo para decir, oiga, tenemos este problema de esta dimensión, somos el país con más problema que otros con los que nos podemos comparar, bueno, pues hagamos algo, ¿no? O sea, nos sirvió como base para proponer iniciar un cambio de transformación, un camino de transformación y de cambio en nuestra realidad. Esto fue fundamental. Lo digo ya con énfasis en el tema porque una de las cosas que pasan es que en la mayoría de los países no se conoce la prevalencia de uso de sujeciones de ese país, con lo cual es un problema de cuyas dimensiones pues todavía estamos al albur, ¿no? De lo que pueda suceder, de lo que podamos encontrar. A partir de esa realidad nos hicimos preguntas. Hombre, la primera es ¿por qué en España se usan tanto? Si las sujeciones fueran buena cosa, España estaría muy bien, sería el mejor país del mundo. Pero la realidad es que las sujeciones no son tan buena cosa, ¿no? Luego nos empezamos a hacer preguntas que todos seguramente alguna vez le han pasado por la cabeza, como ¿qué se debe de considerar una sujeción? Estas preguntas se han ido contestando a lo largo de los años, como por ejemplo explicar por qué esas diferencias de uso, o explicarnos a nosotros mismos si existía suficiente evidencia científica sobre los efectos negativos de las sujeciones, si cuestionarnos si se podría estar limitando derechos fundamentales de las personas, ver también si hay algún tipo de marco legal o directamente un vacío legal que nos permita decir, bueno, pues en esta materia hay también que avanzar. Si hay evidencias científicas de que con el uso de sujeciones las personas mayores están más seguras en las residencias, ese tipo de preguntas. Y una que es muy interesante, que es preguntarnos si podríamos considerar que la aplicación de una sujeción es un fracaso en sí mismo, ¿no? Bueno, todo esto lo hemos ido dando vueltas durante todos estos años y, como decía al principio,
quizás la primera motivación que tuvimos en el programa de Saltar en España fue homologarnos con otros países. Ya que teníamos datos y nos podíamos comparar, pues hombre, por lo menos intentar parecernos a otros países en términos, pues eso, de datos, de prevalencia, de uso, ¿no? Esa homologación internacional fue quizás el primer acicate, decir, oiga, estamos muy mal, somos el país con más sujeciones del mundo, hagamos algo, ¿no? Obviamente surge también, como es lógico, un deber moral de trabajar en este tema, y posteriormente hemos ido aprendiendo también que ir a por las sujeciones, ir a erradicarlas, lograr erradicarlas, además con una ambición muy importante, como llegar incluso a erradicarlas totalmente, tiene un fuerte impacto en esa transformación que se hace en los centros, finalmente tiene un fuerte impacto en la calidad asistencial, con lo cual surge otra nueva motivación también, ¿no? Si queremos mejoras contundentes, medidas relativamente sencillas de abordar en cuanto por lo menos al enfoque, con fuerte impacto en la calidad asistencial, abordar el tema de sujeciones es especialmente interesante. Bueno, a partir de ahí, en el año 2003 se pone en marcha ese programa, como digo, una serie de alianzas, etcétera, hasta llegar a nuestros días en los que, bueno, entre otras cosas, hemos conseguido una importante representación de centros libres de sujeciones que demuestran que es posible trabajar sin sujeciones, lo cual también es un argumento muy importante, muy consistente, que en la realidad actual de España es fundamental. Como decía, una de las cuestiones que siempre surgen son, bueno, pero ¿qué se debe de considerar una sujeción física? Estas son preguntas que se vienen haciendo en todos los países desde hace tiempo, ¿no? Más de 2 décadas. Finalmente se consiguió a través de un movimiento liderado por, creo que era gente holandesa o belga, no me acuerdo de dónde era, de uno de estos autores, que nos invitaron a participar en ese Delphi. Finalmente se puso en marcha conseguir un acuerdo en lo que se debía considerar una sujeción, y bueno, se consiguió un consenso internacional que está publicado, ahí están las referencias, y que dice que una sujeción es cualquier acción o procedimiento que evita la libertad de movimientos de una persona a la posición que ella elija y el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo con cualquier método aplicado sobre ella o adyacente a ella del que no puede liberarse con facilidad. Vale, esto se consensuó, se aceptó por parte de todos los investigadores que participamos en aquel consenso en que eso es lo que se debía considerar una sujeción. Algo muy importante, sobre todo, el acuerdo en el concepto, porque si luego queremos compararnos con datos, tenemos que estar hablando de lo mismo. Si no, si cada uno interpreta la sujeción a su manera, no hay forma de compararse, ¿vale? Esto era esencial, sobre todo a nivel de investigación, era esencial llegar a un acuerdo de esta índole. Vale, bueno, no me detengo mucho porque es poco tiempo el que tenemos de exposición, luego habrá posibilidades de debatir. Bueno, finalmente nosotros hemos ido aprendiendo cosas que nosotros queremos compartir ahora en este foro con vosotros. Lo primero y más importante es comprender bien el fenómeno. Primero, la dimensión que tiene, o sea, esa prevalencia que para nosotros fue tan vital para poner en marcha un movimiento así a nivel nacional. Y luego un poco los aspectos culturales o socioculturales o de otra índole, profesionales, etcétera, de percepción, etcétera, que puedan influir en esa práctica, ¿no? Y en la consolidación de esa práctica y en que una proporción importante de profesionales, incluso de la sociedad, se vean como una práctica aceptable, ¿no? Para eso se hicieron en España estudios de percepción. Se trabajó mucho con familiares, asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, asociaciones de personas mayores. De hecho, este programa que yo lidero técnicamente es un programa promovido por una confederación española de organizaciones de mayores. De tal manera que nosotros nos acercamos a todos esos foros para ir provocando, primero detectar cuál es la percepción y luego ir produciendo ese cambio, ¿no? Ese cambio cultural que era necesario. Más cosas que hemos aprendido. Bueno, pues hemos aprendido cuáles son las personas candidatas a ser, de entre las personas mayores, estoy hablando siempre de personas mayores, cuidado, que este límite no lo he puesto al principio, me parecía obvio, pero siempre estoy hablando de atención a personas mayores, y más concretamente el uso de sujeciones en el ámbito de las residencias de personas mayores o centros sociosanitarios, centros de larga estancia, según el lenguaje de cada país. Vimos que efectivamente hay factores de riesgo para ser sometidos a sujeciones. Como verán ustedes en la diapositiva, en negrita está el déficit cognitivo.
El déficit cognitivo es probablemente el determinante, ¿no? Es un predictor independiente de que una persona va a ser sometida a sujeciones físicas con toda seguridad a lo largo de un proceso, a lo largo del proceso de ese déficit o del deterioro progresivo que pueda estar desarrollando, por ejemplo, sobre la base de un proceso de demencia, ¿no? Hay toda esa lista de factores de riesgo documentados en la literatura que se pueden sintetizar en que finalmente nos quedamos con que son personas con un alto riesgo de caídas y personas sobre todo difíciles de controlar, ¿no? Que tienen que ver con esos problemas de control, tienen que ver con el deterioro cognitivo, el déficit cognitivo. En términos de fármacos, tenemos datos en España, por ejemplo, tenemos datos de uso de fármacos antipsicóticos en residencias españolas que llegan a utilizarse entre las personas con demencia hasta en un 67% de ellos, cuando las cifras que se están publicando a nivel internacional en otros países tienen una media de un 37%. Tenemos un uso también excesivo de fármacos antipsicóticos en personas con demencia en España. Hasta tal punto que eso nos permite decir que, bueno, que una proporción de esos tratamientos, entre comillas, con antipsicóticos no dejan de ser sujeciones farmacológicas también. Algo en lo que también tenemos que fijarnos. ¿Por qué se usan las sujeciones? Bueno, pues también hemos investigado sobre eso. Perdón, que me he pasado de diapositiva. Ahora. ¿Por qué se usan las sujeciones? Bueno, pues nosotros hemos investigado sobre el tema y, bien, cuando estudiamos la percepción de los profesionales, el dominante suele ser el argumento de riesgo de caídas. Muchos profesionales dicen también que las familias son las que piden las sujeciones. Muchos admiten que hay temor a las denuncias por lo que les pueda suceder a los residentes en términos de accidentes y consecuencias graves. Y muchos son también los que piensan, afirman tajantemente que se necesitaría más personal para evitar su uso. Vale, esos son los 4 grandes mitos que hay detrás del uso de sujeciones. Y digo mitos porque no hay respaldo científico para esto, ¿vale? Para ninguna de estas afirmaciones, lo veremos, ¿no? A lo largo de la presentación. Bueno, pero ¿cuál es la realidad? Finalmente, cuando revisamos literatura y revisamos nuestra propia experiencia, es que la realidad es que las sujeciones no responden a una necesidad de la persona. Nadie necesita vivir atado, y menos de por vida, como pasa mucho cuando se aplican sujeciones en personas mayores. Nadie necesita vivir así. Nosotros somos los que necesitamos recurrir a sujeciones para proveerles esa, entre comillas, seguridad que queremos proveerles. Y no sabemos de qué otra forma hacerlo más que con una sujeción. Por supuesto, las sujeciones no curan, no son terapéuticas, quitan capacidad y son causa de graves complicaciones. Ahora, las sujeciones tienen consecuencias para las personas mayores, pero también las tienen para los centros, que las utilizan rutinariamente. Para las personas mayores es lo que más documentado está. En toda la literatura científica podemos encontrar un volumen importante de literatura que habla de efectos del uso crónico, el uso prolongado de sujeciones en personas mayores, ¿no? No voy a entrar mucho en esos detalles, efectos físicos, efectos psicológicos, tienen mucho que ver con el inmovilismo al que se le induce a la persona, en términos de efectos físicos, pero luego es muy interesante también ver que las sujeciones tienen efectos también sobre los centros que las usan. Pues claro, tenemos una forma muy potente de asegurar o de proveer seguridad a una persona hasta tal punto de que ya no necesitamos buscar otras fórmulas para mejorar la seguridad en los centros. De tal manera que nos encontramos sistemáticamente en los centros que usan con una proporción importante, con una prevalencia importante de sujeciones, nos encontramos sistemáticamente déficits de seguridad física muy significativos. En cuanto al manejo de personas con demencia, nos encontramos serios déficits de anticipación a necesidades de estas personas. Disculpa, te quedan un par de minutos para, si quieres, ir cerrando la idea y si queda algo en el tintero, luego en el espacio de reflexión. Sí, luego lo comentamos. Vale. Déficits también ambientales y de uso de terapias no farmacológicas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho finalmente? Hemos hecho que en España las sujeciones sean un tema visible. Aquí en España se habla abiertamente ya, sin ningún tipo de reserva, sobre sujeciones. Hemos hecho 5 jornadas nacionales monográficas sobre sujeciones, ¿vale? Estamos trabajando para promover cada vez un escenario más propicio desde el punto de vista jurídico, de sociedades profesionales, asociaciones
sociales, de mayores, de familiares, de enfermos de Alzheimer, y estamos haciendo públicos en España todos los centros que son libres de sujeciones. También hemos conseguido que haya iniciativa política. Ha habido una propuesta a nivel del Parlamento para eliminar el uso de sujeciones en residencias. ¿Vale? Voy acelerando. Es decir, que desde el punto de vista más científico, que no solo de cuestión cultural o de aptitudes, desde el punto de vista más científico, nosotros lo que trabajamos es promoción de la seguridad física pasiva en centros. O sea, asesoramos, formamos para que los centros aprendan cómo hay que hacer los ajustes organizativos y ambientales para promover esa seguridad física, y también el manejo de las conductas más desafiantes de las personas con demencia en el ámbito institucional, en el ámbito de las residencias, que tiene un cariz especial. Estas son la parte más científica, más técnica de nuestro trabajo, ¿vale? Finalmente, el binomio caídas-sujeciones, ya tenemos argumentos sólidos, consistentes para decir que no podemos hablar de que con menos sujeciones haya más caídas o a la inversa, con más sujeciones haya menos caídas, sino más bien al contrario, con más sujeciones hay igual caídas y además peores consecuencias de esas caídas. Y bueno, decir que promover la erradicación del uso de sujeciones mejora en general toda la realidad de los centros, ¿vale? Solamente deciros al final, como propuestas que yo lanzo al aire, sería interesante a nivel de país conocer la prevalencia de uso de sujeciones que hay y la relación que tiene con X factores. Revisar la casuística jurídica que puede haber, y la jurisprudencia o el marco legal que existe en cada país, y revisar la percepción que tienen los profesionales sobre el uso de sujeciones. Y bueno, son líneas en las que se podría ir trabajando, que si queréis luego las revisamos más adelante, o lo que sea. Y aquí lo dejo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu intervención. Han surgido algunas preguntas, así que luego yo creo que va a haber espacio para poder debatir y que también puedas responder esas preguntas que han surgido. Ahora damos paso a Perla Goizueta. Perla, si puedes encender tu cámara y el audio, y mientras te hago la presentación breve para las personas que no la conozcan. Perla Goizueta es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en política, sociedad y derechos humanos, defensora pública, curadora de la Defensoría General de la Nación de Argentina. Además, está estudiando actualmente la maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, y pertenece también al grupo de SATAR en su país. Además, es docente y autora de artículos sobre su especialidad. Así que nada, Perla, tienes 10 minutitos. Cuando vayan a quedar como 2 para finalizar, también te aviso para que vayas cerrando tu idea. Ok, buenas tardes a todos. Comparto pantalla ya para presentar el Power, ¿sí? Sí, puedes compartir pantalla. Ahora. ¿Ahora sí? Ahí sí, Perla. Ok, bueno, entonces, primero que nada agradecer a todos que hayan podido destinar este tiempo para escucharnos hablar de sujeciones en estos tiempos. Como decía el doctor Burgueño, es muy importante poder ponerle una importancia enorme al recorrido que han hecho ellos, que son lo más parecido a nuestra cultura que nosotros tenemos. Nosotros, desde el grupo de SATAR, desde el 2017, pude concentrar unos momentos como icónicos donde nosotros empezamos a preguntarnos qué eran las sujeciones, de que nosotros entrábamos a las residencias geriátricas. Nosotros tenemos más de 600 residencias registradas acá en Capital Federal, en Buenos Aires, dentro de las que están entre 18.500 y 20.000 personas alojadas en estas residencias. Y para nosotros es bastante normal entrar a una residencia, visitar a nuestro defendido y verlo atado a una silla, atado a la cama, o que tenga distintas formas de impedir su movimiento. Entonces, tal como dijo el doctor, la prevalencia, el uso y el reconocimiento de que existen las sujeciones es un paso importante para partir. Otra de las cuestiones que nos dio un gran pilar de punto de partida es el saber que hubo una residencia, la residencia Manantial, en mayo del 2017, que fue acreditada justamente por SEOMA, por
una de sus autoridades, junto con el doctor Burgueño, como libre de sujeciones. Entonces eso movilizó nuestra idea de que podían existir realmente residencias que no usaran sujeciones. Y además es una residencia especializada en Alzheimer y otras demencias. Después, al hilo nomás, ahí comenzamos a organizarnos en distintas disciplinas, partiendo Disculpa, sí, lo único, si puedes agrandar la pantalla porque tu diapositiva está reducida, entonces se ve muy pequeño. Si le puedes dar a modo diapositiva y ahí se va a ver más grande y se va a ver mucho mejor. Ah, gracias. Bueno, como les decía antes, 5 puntos de partida es: uno, el reconocimiento de que existen las sujeciones; el otro, el conocer que se había acreditado una residencia como libre de sujeciones, es decir, reconocer que existe la posibilidad de que no se usen. Después, organizarnos en un grupo que evidentemente la calidad que tiene es que es interdisciplinario, por lo tanto hubo que concentrar y aprender a dialogar entre distintas disciplinas: el médico, las médicas, los geriatras, el neurólogo, enfermeros, terapista ocupacional, trabajador social y abogados, que realmente tenemos distinto lenguaje, entonces no es fácil por ahí aprender a trabajar entre distintas disciplinas sobre un tema específico. Después, en octubre del 2018, lo que pasó es que Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde nos trajo, más allá de los principios propios que tiene, además de los 5 de la ONU, como la dignidad de forma transversal a todo su articulado, nos trajo un artículo especialmente que habla de la necesidad de que la obligación de los estados que están firmando esta convención a prevenir, sancionar y erradicar el uso de sujeciones físicas prolongadas. Estaba bien, digamos, bien escrito, bien detallado, no había forma de pensar que estaba hablando de otra cosa. Y también otra cuestión, otra norma que nos movilizó acá en Capital Federal es una ley local porteña que es de menor jerarquía que la Constitución Nacional y que una ley nacional, y que por nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico, y de menor jerarquía aún que la Convención, pero que exige la autorización de un juez para continuar una sujeción después de 3 lapsos de 7 días de implementada. Con lo cual se irrumpió el tema de las sujeciones en el ámbito específicamente jurídico de los abogados y de los jueces. Bueno, entonces, como les decía, no es menor el tema de poder reconocer, de quitarle esa calidad de tabú a la cuestión de las sujeciones. Es importante primero y eso nos va a poder llevar a poder hacer una prevalencia, una dimensión, un número de qué estamos hablando, sobre dónde estamos parados. Aquí está el artículo del diario donde estuvo el doctor Burgueño en la residencia Manantial en el 2017. Entonces, al traernos esta definición, nos quitó esa calidad de médico de tratamiento, de que sea un tratamiento médico la práctica de la sujeción, que tienda a un alivio de un dolor o a la curación de una enfermedad. Entonces empezamos a cuestionarnos eso: si no es un tratamiento médico, ¿por qué lo prescribe un médico? ¿Por qué lo aplica un enfermero? ¿Por qué se necesita el consentimiento informado? Entonces empezamos a llegar a algunos acuerdos. Puntualmente, el primero es uno de estos, que las sujeciones, cuando hablamos de sujeciones, es lo mismo que de contención física o de ataduras, para no usar eufemismos, ¿no? Que no constituyen un tratamiento médico que tienda a un alivio de dolor o a la cura, como ya dijo el doctor también. Otro de los acuerdos a los que fuimos llegando, luego de intercambiar enfáticamente muchas opiniones, es que el uso de sujeciones prolongadas no satisface la asistencia o el cuidado mediante un trato digno a las personas mayores institucionalizadas. Y la existencia de alternativas. El hecho de que existan alternativas, y como nos decían antes el doctor, que existen ya tantas residencias que han podido mantener su cuidado y asistencia sin el uso de las mismas,
da mucha esperanza y compromiso y responsabilidad por seguir consintiéndolas. Entonces, la convención para nosotros está, bueno, un poco incipiente todavía, recién somos 7 países que la hemos ratificado, entonces, pero bueno, esto como que recién empieza, ¿no? Fue firmada en el 2015, pero entró en vigencia recién en el 2017, porque la misma convención tiene sus reglas para entrar en vigencia, para que se forme el comité de expertos, entonces nos falta todavía y tenemos que seguir empujando, digamos, pero desde los países, ¿no? La convención nos trajo muchas definiciones, hay un artículo que es como un glosario de definiciones, pero una de las cuestiones muy importantes es que en el recorrido que nosotros hemos hecho para, al bajar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, desde hace bastantes años ya, tenemos que tratar de usar los mismos mecanismos, las mismas herramientas como abogados que usamos para bajar esa convención al derecho interno, al real uso del derecho, en el derecho en la práctica, en el expediente judicial de esta convención, con la Convención de las Personas Mayores de la OEA. Una de las cuestiones muy importantes es que estamos hablando en sujeciones de persona mayor, como también dijo el doctor Burgueño, que no es obvio por otras cuestiones que después vamos a conversar. Entonces, primero que estamos hablando de persona mayor como sujeto de derechos, ¿no? Después nos trajo la definición de maltrato, también en el mismo artículo. También nos trajo que estamos hablando de instituciones de larga estadía. Un par de minutitos para terminar, Perla. Ok, que la persona vive en una residencia, no que está en un sanatorio o en una clínica para recibir un cuidado clínico. Los principios, bueno, el artículo 4 que les conté de prevenir, sancionar y erradicar las sujeciones. Entonces hemos llegado a que los pilares bien importantes, por lo menos que me han servido a mí, es que cuando estamos hablando de sujeciones físicas prolongadas, que estamos hablando de la persona mayor en residencias porque nosotros tenemos en el sistema regional un fallo de Ximénez López contra Brasil, que trata y conceptualiza el tema de las sujeciones, pero el caso es bien distinto. Se trata de una persona de 29 o 30 años y está institucionalizado en una institución psiquiátrica. No quiero decir con esto que apruebe las sujeciones en instituciones psiquiátricas, pero que en este tema de sujeciones físicas prolongadas de persona mayor estamos hablando de una residencia donde la persona vive y va a vivir tal vez hasta que fallezca. Cuestionamos el tema de la duración de la sujeción, no porque pensemos que en ningún momento una sujeción no sea en un momento agudo, como dicen los médicos, sea necesario, pero no para que se quede para siempre. Y que la intensidad de esa sujeción tiene que ser acorde a la situación, tiene que tener una calificación, una clasificación, y que arrasa la dignidad de la persona. Entonces, que tenemos que también tener en cuenta siempre que hablamos de varias vejeces, las personas viejas no son todas iguales. Los gerontólogos hablan en el ámbito jurídico también se habla de una vejez óptima o robusta, normal o frágil o patológica y dependiente. Entonces, para averiguar la intensidad de qué cuidado o asistencia se necesitan, necesitamos sí o sí los abogados de la interdisciplina. No podemos trabajar solos. Entonces, algunos nudos desatados, bueno, ya los conversé antes, que no son una cuestión médica, los paso desatados, pero quería llegar a este punto. Cuando las instituciones o los parientes piden la autorización judicial para continuar la sujeción, lo que hemos estado haciendo en estos 2 años, digamos, porque bueno, el 2020 no hemos estado haciendo mucho al respecto, es cuando llega el periodo de autorización, como defensora pública trato de darle vuelta a la pregunta a las autoridades o a los parientes de la persona. Entonces, darle vuelta para que invitarlos a pensar
invitarlos a pensar por qué no otorgó el consentimiento informado, qué otros mecanismos menos restrictivos se probaron antes, cuáles son las razones por las cuales la tárame defendido aporta más beneficios que otro mecanismo de observación o control, si la residencia posee recursos materiales como antideslizantes, sillones, si hay otros recursos humanos como una observación, que una enfermera lo mide cada una hora o lo que sea que pueda responder, cuáles son las razones por las cuales las ataduras aportan alivio, a qué afección y cuál es la afección, si tiene indicada más de una sujeción, las clasificó, es darle vuelta, como dije en el título, justamente para que las personas puedan tener que responder en el expediente judicial, y entonces para eso tienen por lo menos que ponerse a pensar y a cuestionarse si antes no lo habían pensado. Pero bueno, faltan muchos nudos para desatar todavía. Gracias. Gracias, Perla, por tu intervención. También han surgido alguna pregunta, así que luego se va a dar el espacio para que la pueda responder. Damos paso ahora a María José Mendieta. Antes sí quería recordar que tanto en Zoom como en Facebook Live pueden hacer las preguntas que quieran para que luego en ese espacio de reflexión las podamos responder, y pedir disculpas porque creo que antes tuve algún problema de sonido y además estoy aquí con un bebé de 3 meses, así que la situación por momentos se vuelve un poco compleja, pero ya vamos gestionándolo mejor. Bueno, ahora sí doy paso a María José Mendieta. Leo primero un poquito su presentación. María José es médico general por la Universidad de San Francisco de Quito, máster en Vitalidad y Envejecimiento por la Universidad de Leiden, máster en Salud Pública por la Universidad Pública de Navarra y en la actualidad es estudiante del programa de posgrado. En su trayectoria laboral ha desempeñado varios cargos dentro del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, de su país, desde la parte asistencial hasta la parte administrativa. Durante los últimos 5 años, su trabajo se ha enfocado en el área de promoción de la salud, promoviendo el desarrollo y la implementación de políticas públicas en salud con un enfoque de ciclo de vida y atención a poblaciones prioritarias. Y actualmente, como decía, está cursando su doctorado en Suiza, que es desde donde nos está hablando. Así que lo mismo, María José, tienes 10 minutos para hacer tu presentación. Cuando queden 2 minutos te voy a indicar para que vayas cerrando tu idea y luego también las preguntas que surjan. ¿Ya? Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Como les dijo Caro, mi nombre es María José Mendieta. El día de hoy yo les voy a hablar cuál es la situación de las sujeciones físicas en el Ecuador. Realmente lo que yo les voy a mostrar es un poco un resumen de lo que ya nos ha contado Antonio y de lo que ya nos ha contado también Perla, de lo que pasa en países donde este problema todavía no está discutido, no se lo ha profundizado. Para ello, primero les voy a hablar un poco de las estadísticas del envejecimiento en el país, el marco legal y regulatorio que existe y cuáles son los retos que he identificado. Primero les comienzo mencionando que en el país, en Ecuador, existen 17 millones de habitantes y de esta población, 7 de cada 100 son personas mayores de 60 años. La mayoría son mujeres y como pueden ver en los últimos años la esperanza de vida en la población ha incrementado muchísimo. Por ejemplo, desde el año 2010 hasta el año 2020 ha incrementado en más o menos 2.5 años, tanto para hombres como para mujeres. Algo que me pareció importante mencionar aquí, y sobre todo porque Antonio ya lo mencionó antes, es que uno de los principales grupos de riesgo para sujeciones en el futuro es también aquellas personas que además de problemas cognitivos también presenten limitaciones funcionales. Y los últimos datos que se tienen con respecto a la población adulta mayor, que son de la encuesta SABE-1 del año 2010, reportan que en el país existe 46.3% de personas adultas mayores que tienen multimorbilidad y que necesitan de la ayuda de alguien más para realizar actividades como bañarse, vestirse, alimentarse, etc. Entonces, existe una gran proporción de población que sabemos que tal vez en el futuro podría experimentar el verse sometido a este tipo de sujeciones físicas. Otro dato importante es que en el país existen centros geriátricos residenciales, 14 que son públicos y además existe 458 que son privados. Con respecto a violencia, igual los únicos datos que se tienen es que un 4%
de la población adulta mayor dice haber sido víctima de violencia tanto psicológica como negligencia, abandono o violencia sexual, pero con respecto a la violencia relacionada a sujeciones físicas, en el país no existe dicha información. Entonces, desde aquí ya parte la problemática de lo que está pasando en el país y por qué no se toman medidas más fuertes con respecto a este tema. Lo que sí tenemos en el país es un amplio marco legal. Realmente la Constitución de la República en el país reconoce que las personas adultas mayores son personas de atención prioritaria y es el Estado responsable de desarrollar políticas, estrategias justamente para proteger y brindar atención contra todo tipo de violencia y maltrato. Además, el Estado es el responsable de sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las personas adultas mayores. Otra cosa importante es que el país es uno de los pocos países de la región que también se adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores en el año 2019. Y en el país contamos también con la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que fue promulgada en el año 2018, y aquí también se hace énfasis en prevenir la violencia y abuso en las personas adultas mayores, y además establece la creación de un sistema nacional especializado justamente para proteger los derechos de las personas adultas mayores. Y este sistema va a estar bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que en el Ecuador es el responsable de generar precisamente las políticas y programas para personas, para poblaciones de atención prioritaria como son los adultos mayores. Es por eso que el ministerio en el año 2018 emitió esta nueva normativa. Antes se contaba con otra normativa, pero se emitió esta nueva normativa para la implementación y prestación de servicios de atención y cuidado para centros gerontológicos residenciales. Esta normativa es de obligatorio cumplimiento tanto para los centros privados como públicos en todo el territorio nacional. Y es importante esta normativa porque aquí sí que habla de contenciones físicas, mencionando que estas deben ser el último recurso y que se debe vigilar que estas no causen un daño mayor del que se pretende evitar. Sin embargo, algunas consideraciones que yo siento y percibo que son importantes de esta normativa es precisamente eso, la delegación de la responsabilidad sobre el uso de sujeciones físicas solo a los médicos, dejando de lado a otros miembros del equipo de cuidado del adulto mayor como son las enfermeras, los cuidadores, los terapistas. Sabemos que en relación al cuidado de las personas adultas mayores, el cuidado no está delegado solo en un profesional de la salud, realmente el cuidado es de un equipo multiprofesional, entonces no se puede delegar esa simple responsabilidad, que es una gran responsabilidad, a una sola persona. Además, generalmente los médicos que están a cargo de la atención de los adultos mayores en los centros gerontológicos no son necesariamente médicos especialistas, médicos que conozcan a profundidad sobre el tema, porque en el país no contamos con una gran cantidad de médicos geriatras. Entonces esa también es una limitación de que la norma diga que esto es solo responsabilidad de los médicos. Además, se deja de lado el involucramiento del paciente y los familiares en la toma de decisiones sobre este tipo de medidas. Sabemos que las guías sobre el uso de sujeciones justamente recomiendan eso, que al paciente hay que involucrarle lo más que se pueda. Sabemos que hay pacientes que están con cierto grado de deficiencia cognitiva, pero también se puede vincular a los familiares justamente para tratar de conocer cuál hubiera sido la decisión de la persona adulta respecto a este tipo de acciones. Además, falta de claridad en torno a los protocolos para la atención de pacientes con condiciones de salud complicadas, como por ejemplo los trastornos de conducta. Hace un rato Antonio justamente nos mencionó cómo ellos tienen esa experiencia en España sobre lo que han hecho para evitar que las sujeciones físicas sean una actividad de rutina que se hace con aquellas personas que tienen trastornos de conducta. Sin embargo, en la normativa que cuenta el país no se menciona esto, simplemente se menciona que los centros residenciales deberían tener un espacio físico adecuado para estas personas. Y realmente eso también es contraproducente, porque también la evidencia actual lo que dice es que cuando una persona mayor que tiene cierto trastorno de conducta es trasladada de un lugar donde normalmente reside a un lugar que desconoce,
esa acción va a incrementar el nivel de ansiedad, el nivel de agitación de la persona y realmente puede afectar negativamente en la salud de la persona porque puede llevar a mayores golpes, caídas, etcétera. Y algo también que es importante de esta norma técnica, sí, ya acabo. Quedan un par de algo minutos. que es Gracias, Caro. Algo que es importante de esta norma es que además establece una ruta de denuncia y o referencia en caso de violencia o vulneración de derechos. Es una obligación de todos los centros que cuenten con esta ruta de denuncia. Sin embargo, es importante que si el uso de las sujeciones físicas que no son necesarias, que son utilizadas simplemente por una forma de rutina, si a eso no se le reconoce como un cierto tipo de violencia, realmente esta ruta de denuncia y o de referencia de casos no va a tener mucha validez. Es por eso que ya simplemente para cerrar los retos que yo identifico en el Ecuador y que es algo que ya nos lo ha mencionado tanto Perla como Antonio, es que en el país hace falta visibilizar la problemática de las sujeciones físicas como una forma de violencia. Esto es algo que se debe visibilizar en todos los niveles, desde los niveles más altos, desde el nivel del sistema, tanto a las personas, a los familiares, sobre todo a las personas adultas mayores, deben conocer cuáles son sus derechos. Otra cosa es el definir los protocolos claros para el manejo de contenciones físicas en residencias. Como les dije, esto es algo que no está muy claro en la normativa y sabemos que cuando las normas se dejan cabos sueltos, digamos, esto hace que realmente a la final las normativas no cumplan con su propósito. Otro aspecto es el fortalecer las capacidades de los equipos de cuidado del adulto mayor, porque precisamente porque muchas veces estos equipos desconocen cuáles son medidas alternativas que pueden utilizar para no utilizar sujeciones físicas. El hecho de que haya ese desconocimiento hace que se siga manteniendo el uso de este tipo de actividades dentro de los centros residenciales. Además, hace falta generar mecanismos para hacer cumplir el marco legal y regulatorio. Como ustedes ven, realmente la Constitución, las leyes protegen los derechos de los adultos mayores, tratan justamente de prevenir la violencia, pero no existe ningún mecanismo que vigile que eso se cumpla. Y un último punto es generar información sobre la calidad de la atención en los centros residenciales gerontológicos. Pese a que el Ministerio de Inclusión cuenta con esta normativa, lamentablemente su capacidad para vigilar que esta normativa se cumpla dentro de los centros residenciales es realmente limitada. Por eso es que no contamos con datos que nos permitan conocer qué es lo que sucede realmente dentro de estos centros. Y eso, digamos, nos deja como ciegos, sin poder hacia dónde dirigir las estrategias que se necesitan para mejorar la calidad de vida y mantener la dignidad de la población adulta mayor en estos centros residenciales. Gracias, María José, por tu presentación. Mariano sí que ha hecho una pregunta al respecto sobre si va a estar grabada esta jornada y comentarle que sí, que va a estar disponible en la página web de la Fundación, que es www.derechosmayores.org, y también va a estar disponible en el grupo de Facebook Red Internacional por un Buen Trato a las Personas Mayores. También va a estar ahí alojada, porque hay personas también que lo han preguntado. Bueno, y ahora sí ya doy la bienvenida a Sonia Nine, que es la última de nuestras ponentes en esta actividad, para presentarla brevemente y que ya pase a darle paso a su presentación. Sonia es médica en la Universidad de Buenos Aires, especialista en geriatría, es directora médica de la residencia Manantial desde el 2010. Esta residencia es una vivienda especializada para pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y además es una residencia acreditada como libre de sujeciones desde el mes de marzo del 2016. Además, es miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología y docente y autora de artículos sobre su especialidad. Y también es miembro del grupo de SATAR, que no me lo tengo. Cuando quieras, Sonia, también tienes 10 minutos y ya te voy a avisar cuando quede poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con Perlita, de quien somos compañeras en el grupo de SATAR, y con el doctor Burgueño, que es nuestro mentor. Y por supuesto con María José, que la conocí en este evento. Bueno, ya las presentaciones están hechas. Un poquito voy a contar la experiencia nuestra en la residencia Manantial. Venimos de modelos institucionales tradicionales, en los cuales pareciera que existe el concepto y la naturalización del uso de sujeciones para manejar determinadas cuestiones
bajo la necesidad aparente de seguridad de las personas que viven en las instituciones. En general, cuando uno investiga un poquito, uno de los principales motivos por los que se argumenta el uso de sujeciones es evitar caídas, impedir la manipulación de equipos médicos o controlar problemas de conducta. La verdad es que favorecen su uso, como ya bien dijo el doctor Burgueño, la creencia de que es una forma de protección, que esto es diferente de atar, que mejora el posicionamiento y evita las caídas. Se desconocen los riesgos de las sujeciones en general y se cree que las personas con demencia no se dan cuenta de las sujeciones. Esto a nosotros siempre nos hizo un poquito de ruido y de hecho la residencia Manantial nace como una institución que a partir de otra institución, Manantial cuenta con 2 instituciones, Manantial Grupo Humano tiene un edificio de vivienda asistida, y nace la residencia en 2010 para justamente como objetivo el manejo y la mejor calidad de atención y poder brindar una mejor calidad de vida a personas que padecen demencias u otro tipo de alteraciones cognitivas. ¿Por qué nos pasaba esto? Porque en el edificio nos dábamos cuenta de que eran las personas que necesitaban mucho más del estímulo y de nuestra atención y de nuestra mirada puesta en sus necesidades concretas, y en un ámbito en el que había distinto tipo de patología, esto nos resultaba un poco difícil y terminaban siendo los pacientes que terminaban separados de los demás sujetos y muchas veces con polifarmacia. Esta institución nace entonces ya pensando en la necesidad del paciente con demencia y desde su concepción arquitectónica está pensada para brindar a las personas que viven en ella autonomía, libertad de movimiento, en una institución libre de barreras y con todos elementos de seguridad pensados para evitar justamente tener que sujetar tanto física como farmacológicamente a las personas que allí viven. Teníamos a favor el diseño, teníamos a favor un equipo de dirección de la institución y de personal jerárquico de la institución con esta filosofía de trabajo. Teníamos ganas, teníamos una buena proporción de personal en relación a la cantidad de pacientes que viven en la institución, y el contacto con el doctor Burgueño y con SEOMA, que nos fue permitiendo darnos cuenta de que había algunas sujeciones que nosotros pensábamos que eran las más difíciles de sacar y eran aquellas en las que en lo que la persona quisiera hacer, sino aquellas personas que ya, dado lo avanzado de su patología, tenían dificultad para poder controlar su cuerpo aún estando sentados en una silla y se deslizaban o corrían riesgo de caída. El doctor Burgueño nos dijo seriamente, no puede haber ninguna sujeción. Entonces fuimos pensando qué hacer. Teníamos que adaptar mobiliario, teníamos que trabajar mucho con el personal, porque por supuesto el personal de enfermería decía, bueno, pero si yo no lo sujeto se va a caer y la responsabilidad va a ser mía. Y esto era un planteo importante, tenían miedo. Muchas familias planteaban negativas, muchas familias aún de personas que deambulaban nos decían, pero sujetalo, atalo, porque en el sanatorio lo ataban, entonces ustedes también átenlo para que evitemos las caídas. Y nosotros les planteábamos otras alternativas. No teníamos demasiados referentes en el país, lamentablemente, pero bueno, el doctor Burgueño estuvo al pie del cañón y vía mail, llamadas, etcétera, nos fuimos conectando con él y teníamos facilitadores, ¿no? Esto que les decían, una estructura favorable, muebles adaptados y diseñados, baños adaptados, camas que fuimos modificando, porque si bien al principio teníamos camas convencionales, decidimos poner camas regulables en altura para que la persona pudiera levantarse o moverse, y si algunos no se podían mover, pero no tener que sujetarlos, sino que fuera menor el riesgo de lesión si se llegaban a caer, que esto era otra cosa que aprendimos con el doctor Burgueño. Todos los adultos mayores tienen mayor riesgo de caídas y no vamos a poder impedir que se caigan. Lo importante es lograr que si se caen no haya lesiones importantes ni de gravedad. Protección en las aristas de los muebles. Y nos hicimos muchas preguntas, ¿no? Muchas de las que el doctor Burgueño planteó, ¿por qué se utilizan tanto en nuestro país? Porque se naturalizaron, porque no nos preguntábamos mucho acerca de las mismas y las usábamos libremente.
¿A quiénes se les aplican? A las personas que corren más riesgo de caerse, a los que tienen alteraciones cognitivas, a las personas difíciles de controlar. ¿Por qué existe tanta diferencia de uso entre distintos lugares? ¿Qué pasa en nuestro país, no? Bueno, porque por suerte algunos nos planteamos otras alternativas. ¿Existen evidencias científicas que avalen su utilización? No las encontramos. ¿Es cierto que en lugares donde se utilizan las personas están más seguras? Definitivamente, por la literatura y lo que pudimos investigar, estamos bastante lejos de eso. En los lugares donde se eliminaron las sujeciones en general, lo que se ha comprobado es que si bien en muchos casos no se ha reducido enormemente o significativamente la prevalencia de caídas, sí se ha reducido de manera importante las lesiones provocadas por esas caídas. Con lo cual no teníamos demasiada duda de que esto había que ponerlo en marcha. Empezamos a capacitar al personal, tuvimos charlas con los familiares de nuestros residentes, explicándoles un poco esta modalidad de trabajo. Desterramos el mito de que la sujeción era cuidar, explicamos que hay otras formas de cuidado y la sujeción no implica un cuidado mejor o mayor. Implementamos las adaptaciones que teníamos que implementar desde lo ambiental. Como bien dijo el doctor Burgueño, la seguridad física pasiva es algo que uno tiene que poner a disposición de inmediato. Sabíamos que la mayor inactividad física generaba mayor agitación en personas con demencia, por lo tanto, fomentamos que nuestros residentes tuvieran la mayor cantidad de actividades y de estímulos y que estuvieran permanentemente mirados y observados por el personal, pero permitiéndoles su autonomía. ¿Cuáles eran las más difíciles de retirar? Como les dije, ¿no? Las de personas que tendían a deslizarse de sillas de ruedas, pero empezamos a investigar y vimos que si poníamos la silla de ruedas adecuada, con todas las adaptaciones que necesitara o el tipo de silla ideal para la persona, de esa manera nos podíamos evitar una sujeción sin lugar a dudas, y la persona podía estar además mejor posicionada, más cómoda y con mejor calidad de vida, sin duda, en una silla que fuera la adecuada para la persona y no con una sujeción. Finalmente, en el año 2017, estuvimos en condiciones de acreditar la residencia como libre de sujeciones. Viajó el doctor Burgueño, evaluó todo y nos dieron esta acreditación que ahora estábamos a punto de renovar si no hubiera sido por el bendito virus. ¿Qué cosas pasaron en estos años? No aumentó la incidencia de caídas, no tuvimos lesiones graves secundarias a caídas, habíamos tenido lesiones mucho más graves, fracturas, traumatismos de cráneo severos y demás, con pacientes sujetos, aún estando sujetos. Se comenzó a trabajar multidisciplinariamente, esto que hablaba tanto Perla como María José, con respecto al trabajo multidisciplinario, porque desde las distintas miradas evaluábamos cuáles eran los factores de riesgo para las caídas, qué pasaba con los pacientes que tenían reiteradas caídas, se analizaban los factores, los lugares donde la persona se había caído y se implementaron entonces programas de acción diseñados específicamente para las personas según el análisis que habíamos realizado de las caídas que habían tenido. A partir de esto se logró que pacientes que son caedores habituales redujeran la cantidad de caídas de 4 a 8 caídas anuales a 1 a 2 caídas anuales y sin consecuencias de severidad. Los cambios de actitud en todo el personal fueron evidentes. Hoy en día ya nadie se le ocurre ni pide sujetar a ningún paciente, aún en situaciones en las que antes nos decían es imposible no sujetar, es imposible que un paciente con una sonda o con un plan de hidratación no lo sujetemos. Hoy en día ya hasta el mismo personal encuentra soluciones, plantea alternativas. Nos planteamos también muy seriamente la necesidad de todo tipo de dispositivo, evaluamos el riesgo-beneficio de cada una de estas prácticas. Todos tenemos una mirada atenta a las situaciones de riesgo y estamos con una mirada, o sea, lo que cambia es la mirada de cada uno de nosotros de trabajar en esta línea. ¿Qué pasa con las familias? Bueno, por supuesto, si hay una persona que tiene caídas recurrentes, el trabajo con la familia sigue siendo un poco difícil, no se los voy a negar, pero ya igual, a pesar de esto, ellos se suman a buscar estrategias y alternativas para evitar caídas, pero ya no piden sujeciones. Cuando la gente entiende
que esto es una violación a los derechos. Cuando uno se pone en lugar del otro y entiende qué sentiría uno si fuera sujeto, creo que el buscar alternativas es un deber moral para cada uno de nosotros. Y los residentes, notorias desde lo conductual, había algunas situaciones que nosotros llamábamos sujeciones encubiertas y que en realidad al ir eliminándolas notamos mejoría en el desempeño en actividades de la vida diaria, y aún en pacientes que han requerido sonda de alimentación hemos encontrado alternativas a la sujeción y no han requerido de sujeción en todo el tiempo que requirieron el uso de la sonda. Los psicofármacos no se aumentaron, porque ustedes dirán, bueno, entonces los medicaron más, y lejos de esto hemos podido reducir el uso de medicación psicotrópica también, junto con la disminución o con la eliminación de las sujeciones. Y no hubo empeoramiento de los síntomas conductuales. El trabajo tiene que ser, como dijeron ya, multidisciplinario, en equipo, con muchas miradas, evaluar los riesgos-beneficios de cada una de nuestras prácticas, evaluar caso por caso y tener en cuenta lo que es la dignidad de riesgo. La sobreprotección puede parecer buena en la superficie, pero puede ser muy mala y asfixiar emocionalmente a la gente. Uno tiene que saber que siempre al tomar un riesgo, uno corre un riesgo, pero esto le da dignidad a la persona, le ofrece mejor calidad de vida, y por supuesto que es nuestra labor minimizar los riesgos, pero sabiendo que el riesgo cero no existe, y esto es lo que hay que trabajar mucho con las familias. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia, también por tu presentación y contar también tu experiencia en ese centro que diriges, que puede ser también de ejemplo, ¿no?, para muchas personas que trabajamos en centros y que muchas veces nos cuesta o no sabemos muy bien cómo empezar, ¿no? Bueno, antes de nada quería decir también que como fundación estamos muy contentos de llevar a cabo esta actividad, ya que nuestro objetivo como fundación es sobre todo concretar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, poder llevar a cabo esta actividad y saber que hay harto interés en muchos países en América Latina, pues al final nos hace ver que vamos por el camino, ¿no?, de que la reflexión está ahí y que es importante al menos hablar de ello, y ojalá también poder avanzar cada país y cada realidad a su paso, ¿no?, pero poder avanzar todos hacia el mismo camino y poder también tomar los ejemplos de otros lugares y otros países donde se está empezando a hacer y está funcionando bien. Bueno, les quería decir que hay muchas preguntas al respecto, con lo cual yo no sé si en otra instancia tendremos que hacer otra jornada. Igual es súper bueno que haya tantas preguntas y tantas dudas. Voy a lanzar algunas, las que me dé tiempo, ¿eh? Por ejemplo, una persona dice: barandillas, manoplas, monos con cremallera, ¿son sujeciones? ¿Y de qué manera evitar su uso para llegar a ser un centro sin sujeciones? Entonces, yo no sé si alguna persona la quiere responder, eso como crean ustedes. Yo puedo responder algo al respecto, pues soy un poco teórico del asunto, ¿no? Como decía en mi presentación, existe un concepto, una definición de sujeción consensuada a nivel internacional por investigadores. Nosotros nos atenemos a esa definición. Eso es fundamental para nosotros y, por lo tanto, sobre la base de esa definición es fácil deducir si unas manoplas o no me acuerdo qué otras cosas eran, barandillas, etcétera, son o no sujeciones. Las barandillas no lo son. En ese consenso sí que dijimos que, a pesar de que pueden usarse con fines restrictivos, con personas con reducción de movilidad podemos impedir que se salga de la cama gracias a unas barandillas, pero consideramos que como no tocan a la persona, no limitan su movilidad a tal extremo, se consensuó que no eran cuantificables como sujeción. Unas manoplas sí, impiden el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. Un mono de estos que dice con cremallera, etcétera, también es una sujeción. Todo eso nosotros lo contabilizamos como sujeción. Es fundamental atenernos a ese concepto, porque si no, cuando contemos sujeciones en un lugar y tengamos un criterio diferente, pues no podremos compararnos. Entonces, los países que consensuamos esa definición sí que nos podemos comparar y estamos trabajando en ese tema. ¿Vale la respuesta? Sí, yo creo que queda claro. Bueno. Sí, bueno, decía que cómo se eliminan, ¿no? ¿Cómo se eliminan? Bueno, pues esto es muy importante, muy interesante que se diga, porque la gente muchas veces, yo estoy muy acostumbrado a interaccionar con personas que hacen esa pregunta, ¿vale? Si no usamos sujeciones, ¿cómo las eliminamos? ¿Cómo prescindimos de ellas o qué alternativas hay? Según la cultura de seguridad que tengamos,
es muy probable que las sujeciones no tengan alternativa. O sea, si nosotros basamos la seguridad de la gente en que no se mueva, no hay nada más contundente que una sujeción para evitar que se mueva. O sea, es lo más contundente que hay. Yo no les propongo que busquen alternativas, déjenlo así. Ahora, cambie usted el concepto de seguridad. Esto es fundamental, antes lo comentaba Sonia, ¿no? O sea, el concepto que hoy en día prevalece a nivel mundial es el concepto del riesgo positivo. O sea, tenemos que ver un margen de riesgo para la persona, ser capaces de aceptar una cuota de riesgo como parte esencial de un buen cuidado. Cambiar esa idea que tenemos de seguridad, y si le proveemos seguridad, que sea a través de medidas ambientales, organizativas, etcétera, y no restringiendo la movilidad de la persona. Esta es la idea de llegar a una realidad de centro libre de sujeciones. Es un cambio de mentalidad, de actitud, y por supuesto no hay recetas. Esto es muy importante que la gente lo tenga claro. Porque dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no hay una receta. La respuesta de cada caso está en el caso en sí, está en la persona objeto de atención, en su valoración, y esa persona nos dará las claves de lo que debemos hacer en función de la capacidad que tengamos de reorganizarnos y de modificar su entorno y de modificar su cuidado, ¿no? Su plan. Entonces, él tiene la respuesta. Y cada caso tendrá una respuesta diferente. No hay que buscar una receta, un libro mágico que diga, bueno, yo abro por la página 123 el libro y aquí tengo la fórmula para quitar esta sujeción. No, ni en la 123 ni en la 247 no están ahí las respuestas. Entonces, claro, entiendo, doctor Burgueño, que ahí también es súper importante el hecho de personalizar en cada centro y en cada persona, cada individualidad de cada persona, cada familia, cada centro, cada realidad cultural también es diferente, ¿no? Entiendo que también va un poco por ahí. Bueno, sí, claro, cada contexto cultural supongo que será diferente. Aquí en España las familias tienen un peso tremendo, ¿vale? En la toma de decisiones. Son muy influyentes en la toma de decisiones. En las residencias se tiene muy en consideración lo que las familias dicen, pero también es verdad que las familias terminan posicionándose o adquiriendo una percepción sobre las sujeciones que viene dada por lo que nosotros les inculcamos, por lo que nosotros les transmitimos. Si nosotros le decimos lo más seguro es una sujeción, si no quiere usted que se vuelva a caer, apliquemos una sujeción, pues claro, yo lo compro. Soy un piloto de aviones o soy un fontanero y yo qué sé de esto, ¿no? Me lo dice una persona con una bata blanca, se supone que sabe lo que dice. Y entonces, vale, lo compro. Y además lo compro y estoy 2 meses muy tranquilo porque mi madre no se cae nunca. Efectivamente no tiene la pobre oportunidades de caerse, pero la estamos aniquilando como ser humano, ¿no? Eso es la parte que a lo mejor no me han explicado, ¿vale? Es verdad que no ha llegado a caerse, pero a lo mejor la persona está pagando un precio demasiado alto y probablemente convendría asumir una cuota de riesgo y que el centro buscara otras fórmulas de proveer seguridad que no fuera una sujeción. Y ese es el reto que tenemos los profesionales, buscar esto, ¿no? Bueno, por seguir un poco, gracias Antonio, por seguir un poco con las preguntas, esta yo creo que va más dirigida a Sonia. Hay una persona, Valentina, que dice, buenas tardes, ¿han tenido dificultades para continuar así desde el inicio de la pandemia? Entiendo que para seguir con la realidad del centro sin sujeciones. Bueno, nosotros hasta el momento no, es una lucha en realidad y esperamos poder seguir en esta línea. Mi filosofía, y yo sostengo fuertemente que mientras el personal de la institución esté sano y no entre el virus a través de alguno de nosotros, ya están cerradas las visitas, los residentes pueden hablar con sus familias a través de videollamadas, acabamos de implementar una cortina de abrazos para que los puedan ver a través de esa cortina y que los residentes también puedan ver a sus familiares, pero por el momento no tenemos a nadie con COVID positivo. Esto nos permite que si bien hemos aislado por cohortes a los pacientes en sus pisos, no han dejado de tener en ningún momento ni actividad de estimulación, ni han dejado de vincularse entre sí, ni les hemos limitado la movilidad. Y la idea nuestra es poder sostener esto al máximo, porque si limitamos la movilidad, justamente vamos a tener, o sea, es una forma de sugestión, por supuesto, si yo los tengo que dejar dentro de una habitación, no son pacientes que puedan comprender que tienen que quedarse ahí y no vincularse con otros o no ir a abrazar al otro. Y para lograr esto habría que medicarlos quizás un poco más o habría que implementar sugestiones y
sostengo que no es lo que necesitamos hacer. En algún momento incluso nos habíamos planteado si disminuir la cantidad de personal circulante para hacer las actividades, y si bien redujimos la cantidad de personas que circulamos, las actividades siguen siendo las mismas, porque el dejarlos sin actividad también puede generar alteraciones conductuales o que estén un poco más agitados o inquietos. Entonces, en ese sentido hemos tratado de sostener todo tal cual para ellos, y cuidarnos muchísimo nosotros y estar muy atentos a que cualquier persona que tenga síntomas no ingrese directamente a la institución, y hacer testeos regulares dentro de la institución para poder detectar a tiempo si hubiera alguien que tuviera algún síntoma, pero siempre pensando como prioridad en que ellos puedan sostener y mantener todo como hasta el momento. Ya. Siguiendo con las preguntas, hay una pregunta que dice, la realiza Carmen, dice: una pregunta para todos. Si la sujeción física no es un tratamiento, uno, ¿por qué la prescribe un médico? Y si es una cuestión de seguridad, si no sería más necesario que fuera la enfermera quien la controlara esa sujeción en los planes de cuidados. Entonces yo no sé ahí quién de ustedes la quiere responder. Bueno, yo puedo lanzar una primera idea, que es que la prescribe un médico por una cuestión legal. Lo más cómodo en España, desde luego, y en otros países semejantes, véase Estados Unidos, Canadá o el resto de países europeos, ha sido poner en la figura del médico la responsabilidad de prescribir y solicitar consentimiento informado escrito, ¿vale? Que son los únicos requerimientos para aplicar una sujeción en estos países. ¿Qué se pretende? Bueno, pues que la figura del médico sea la garante de que se hace un uso racional de estas medidas, y al final tiene un efecto perverso, que es que la figura del médico, la firma del médico, lo que hace es, de alguna forma, blindar esa decisión, ¿vale? Lo ha dicho un médico y punto, palabra de Dios, alabamos Señor, este tipo de cosas, y entonces ese blindaje luego es muy difícil de romper, ¿vale? El médico además pone, si se ve en la tesitura, pone mucho énfasis en convencer a la familia para el consentimiento. Finalmente se hace un blindaje que cuesta muchísimo luego romper. Creo que ha habido preguntas en ese sentido, de que por qué cuesta tanto llegar a un escenario libre de sujeciones. Pues es que hay que deshacer todos estos entuertos que hemos ido creando entre todos, ¿vale? Con esa cultura, esa forma de legislar, esa forma de poner límites. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una limitación legal muy interesante. Yo creo que hay que enfocar la ley hacia las sujeciones en concreto, no solamente como derechos o límites de violencia, no, sujeciones. Que la legislación hable directamente de sujeciones. Y hablando de sujeciones, poner límites tan fáciles de entender como que no se pueden utilizar por conveniencia o disciplina. Este es el límite americano de hace 20 y tantos años, que es el ejemplo que se ha seguido en muchos países. Yo creo que con esos dos límites podríamos erradicar las sujeciones totalmente. Porque finalmente siempre hay un matiz de conveniencia o a veces de disciplina, pero sobre todo de conveniencia en el uso de sujeciones. Y cuando los equipos son capaces de descartar la sujeción como una opción, ya no es una opción, terminan trabajando sin ellas. Y ahí están los ejemplos de los centros que lo han logrado. Uno de ellos, el de Sonia, que el tenéis ahí directamente, en directo, y otros cientos que conocemos, ¿no? O sea, que es una realidad palpable. Aquí en España, si queremos saber cómo se ha hecho y si es una realidad observable, si coges el metro y en 4 paradas de metro tienes un centro libre de sujeciones. Se pueden visitar, son conocidos públicamente. Nosotros pedimos a los centros que se dejen enseñar públicamente, precisamente para que sirvan de ejemplo, ¿no? Esto es una de las claves estratégicas del programa. Y bueno, el tema de los médicos es esto, sobre todo por una perversión legal, una copia de acciones legales o marcos legales que se han dado en otros países y que también se ha dado en España. Yo no sé si en los demás países vuestros que andáis por ahí, Ecuador, Argentina, también se exige prescripción facultativa y consentimiento informado escrito. Sí, tal cual. Sí, exactamente. Sí, justamente como yo les demostré en la normativa que existe sobre los centros residenciales, la única persona que puede prescribir lo que es las sujeciones es el médico. Sobre él recae toda esta responsabilidad, pero a lo que añadió Antonio, lo que yo quería también añadir es que algo que se tiene que tener muy presente antes de prescribir este tipo de acciones es sobre todo que mucha gente prescribe esto pensando en el bienestar físico de la persona, pero tenemos que comprender que la persona es un todo integral, entonces nunca el bienestar físico de una persona puede estar por encima de su bienestar mental, de su bienestar social,
Entonces, y de su bienestar moral, porque también sabemos que mucha gente que está con sujeciones siente que su dignidad está por los suelos, se siente muy mal, pierde su autoconfianza, etc. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Hay que tener presente la dignidad de la persona, la autonomía de la persona. Hay que promover la autosuficiencia de la persona en lugar de restringirlo. Entonces, esas son cosas que hay que tenerlo muy presente antes de tratar de prescribir este tipo de acciones. Sí, yo además, ese bienestar físico es una visión muy cortoplacista, porque a medio y largo plazo la persona sufre una destrucción física también, a cuenta de las sujeciones, que es lo que precisamente más documentado está en la literatura. Destruye totalmente a nivel físico a la persona. Es verdad que de una forma diferida, no es una destrucción inmediata, no es en un día ni en dos cuando notamos el efecto nocivo de la sujeción, sino que es verdad que es a medio y largo plazo, con lo cual a corto plazo, con una visión muy cortoplacista, podemos pensar que la persona está mejor sometida a esa sujeción, pero terminará destruyéndola totalmente. Es verdad que no solamente físicamente, sino también mentalmente. Iba a comentar, por hacer un inciso que también me parece importante, ahí como, bueno, yo desde mi rol como terapeuta ocupacional, creo que también el papel de los profesionales es súper importante, el rol educativo que podemos hacer con las familias y la formación también que los profesionales tenemos que tener en el tema, porque es verdad que muchas veces es el propio profesional el que es reticente al cambio, el que es mucho más fácil para uno poner una sujeción. Cuando digo profesional digo todos, desde el auxiliar, el fisioterapeuta kine, el terapeuta ocupacional, el médico, la enfermera. A veces es mucho más fácil poner una sujeción que no tener que plantearnos cambios, reflexiones, pensar en la persona. Entonces, yo creo que también falta mucha formación y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Por seguir un poco también con las preguntas, estaba dirigida a Perla. Julio dice si sabe si existe alguna iniciativa similar a la ley porteña en el uso de sujeciones en otras provincias argentinas. Eso pregunta a Julio, Perla. Ok. Nosotros tenemos una distribución de competencias en nuestro país y el tema de la actividad de los establecimientos geriátricos es competencia de cada provincia. Por lo tanto, a lo largo del país tenemos más de 70 normas que legislan sobre la actividad de los geriátricos. Conozco puntualmente la nuestra porque es la que habla puntualmente, la nuestra de Capital Federal. La verdad es que no sé si en otras provincias también exigen la autorización judicial para ellas. Nosotros también necesitamos se requiere el consentimiento informado, por eso se solicita al juez y la verdad hay una página que se llama el Atlas Federal, donde están todas las leyes de todas las provincias. Hay un montón, sin perjuicio que somos 23, 24 provincias, hay muchísima normativa justamente por eso, porque hay distintas jerarquías de normas también. Hay las constituciones, las leyes provinciales, hasta los de los municipios, de cómo regulan el ingreso al establecimiento, cómo se llaman. En algunas partes se llaman hogar de ancianos, en otras residencias gerontológicas, en otros geriátricos, en otros asilos, en algunos tienen carácter público, privado, mixto. Entonces, bueno, la verdad es que no sé si en otra provincia se regula sobre el uso, sobre la necesidad de autorización judicial. Perfecto, gracias, Perla. Hay una pregunta también, porque muchas veces se plantea el tema de que la eliminación de sujeciones supone que haya que gastar más en personal o haya que contratar a más personal porque se supone que hay como una mayor vigilancia y demás, ¿no? Entonces hay una persona que pregunta cómo se relaciona la eliminación de sujeciones con el uso de recursos en las residencias o en los centros de larga estadía y si es necesario un aumento de personal para, en teoría, poder hacer frente a que tiene que haber un mayor control quizás con las personas. Bueno, yo puedo hablar por la experiencia española. Nosotros tenemos regulado aquí en España ratios de personal, de mínimos, obviamente, no de máximos, que eso no se regula en ningún sitio. Y sobre la base de esas realidades, de esos ratios de personal, la mayor parte de las residencias que han conseguido liberarse de sujeciones, o sea, ser centro libre de sujeciones, han sido centros privados con afán de lucro, con serios problemas económicos para aumentar plantillas, obviamente. O sea, si eliminar las sujeciones hubiera supuesto aumento de plantillas, no se hubieran eliminado.
porque además aquí en España se inició el programa estatal justo en plena primera crisis de este siglo, crisis económica grave, y aún así se fueron logrando centros libres de sujeciones en plena crisis, en una época en la que se estaban incluso cerrando centros por el problema económico que había. De tal manera que finalmente, bueno, pues nosotros lo que sí sabemos es que todos los centros libres de sujeciones que hay en España lo han conseguido sin incremento de personal. Con el personal, los ratios de plantilla de inicio, de partida, en un proceso que ha llevado entre 6 meses y año y medio, ¿vale? Según la complejidad del centro, dimensión, tamaño, proporción de personas con demencia, el número total de residentes. Bueno, pues ha habido una variedad temporal en lo que se ha demorado en conseguir la realidad, pero desde luego no ha sido mediante ajustes de plantilla, que no podía ser. Entre otras cosas, ya digo que el marco económico del país en aquel momento, cuando se inició todo esto, y ahora hemos pasado otra nueva crisis y ahora estamos con la crisis del coronavirus, etcétera, y los centros siguen eliminando sujeciones, y ahora yo esta misma semana voy a comprobar un nuevo centro libre de sujeciones en Alicante, ¿no? O sea, los centros siguen lográndolo y siguen sumando ejemplos de que puede ser. Lo que pasa es que es verdad que son centros que se ponen en ese empeño, ¿no? Y que desde arriba del todo hasta abajo, se inicia un proceso de cambio de mentalidad y actitudes y se comprometen a ello. Ir a por ello, es lo principal que hay que hacer para arrancar, ir a por ello, poco a poco y tal. Hombre, nosotros es verdad que ayudamos, ¿vale? En España todavía tenemos un comportamiento paternalista en ese sentido, y hasta ahora sí que los centros han recibido orientación, han recibido diagnósticos nuestros, han recibido recomendaciones e incluso formación en materia, como decía antes, de seguridad física pasiva y manejo de conductas de personas en procesos de demencia. Esto es sobre todo en lo que hemos puesto el énfasis. Y con ese soporte, pues los centros lo inician el proceso y terminan haciéndolo, ¿vale? Y terminan lográndolo, sin incremento de personal. Esta es nuestra experiencia. Yo quería agregar algo a lo que dice Antonio, que me parece, nosotros por supuesto no tuvimos modificación en la plantilla de personal antes y después. Lo que creo que hay que modificar es esta mirada de que pareciera que la responsabilidad sobre la mirada uno a uno de los residentes es exclusiva del personal de asistencia geriátrica y enfermería. Si lo manejamos así, sí, no hay nunca nadie que dé abasto. Me parece que lo importante acá es la mirada de todos como equipo, y que sepamos que hay momentos en los que vamos a tener que subir a ayudar a un piso, a dar una mano, o a sacar a un residente a deambular por el jardín porque está un poco más agitado, y ahí tenemos que involucrarnos absolutamente todos los integrantes de la institución, sea el que sea. Yo tenía una paciente que era una paciente bastante compleja desde lo conductual, y cuando algo a veces se ponía un poquito así como inquieta y que tenía que ir acá y allá, hacíamos aparecer en escena al muchacho que trabaja en mantenimiento, al que ella amaba perdidamente, y con el muchacho de mantenimiento ella era la persona más feliz del mundo, así que él bajaba con ella, la llevaba un rato al jardín, tomaban un cafecito y al rato volvía hecha una seda, y no habíamos hecho nada más que sacarla a pasear un ratito con Juan. Esto me parece fundamentalmente lo que hay que cambiar, de la mirada, no la cantidad de gente, sino que toda la gente que está trabaje en pos de esto. Sí, me parece fundamental lo que apunta Sonia, de salir también un poco salir del rol profesional de uno, ¿no? De decir, ya, yo soy médico, yo soy kinesiólogo o soy logopeda, pero igual tengo que salir también un poco de mi rol, porque al final hay una persona que necesita, en esa situación tiene una necesidad X, ¿no? Y como persona la puedo suplir más allá de mi rol profesional. Bueno, decirles que ya no queda mucho tiempo, pero sí que hay 2 preguntas, y con esto ya quería cerrar, que van más por el ámbito de lo legal. Yo no sé si ahí Perla y María José quizá pueden responderlas. La primera es si la doctora Rosy Parga pregunta si en la voluntad anticipada es válido agregar o no la sujeción en caso de dependencia y firmado para que se cumpla, y si eso tiene que cumplirse de manera legal. Y una pregunta también como más general, en la realidad nuestra latinoamericana, que dice ¿qué incidencia tiene la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores sobre el uso de sujeciones, ¿no? Es verdad que muchos países o algunos países en el contexto latinoamericano han firmado la convención, y cómo han firmado la convención, y cómo la firma de la Convención Interamericana tiene relevancia o no en relación al uso de sujeciones.
Bueno, en relación al consentimiento, a la directiva anticipada en salud sobre el uso de sujeciones, entiendo que es posible que alguien llegue a firmar una directiva en tal sentido, porque es una cuestión de salud por ahora, pero pienso que es poco probable que cualquiera de nosotros llegue a firmar una directiva anticipada para que me aten, y más sabiendo que existen alternativas, porque es tan contra la dignidad y el ser humano de sí mismo, esa dignidad inherente al ser humano que está precedido por, justamente sustentado por los derechos humanos, que la verdad es que considero muy poco probable que una persona, cualquiera de nosotros, pueda declarar una directiva anticipada en salud para que seamos sujetados físicamente cuando seamos personas mayores. Y la incidencia de la convención para los países de nuestra región, no obstante el sistema que tengamos para incorporar la convención a nuestro derecho interno, por supuesto que sí es valiosísima, porque la convención trae un montón de principios propios para la persona mayor, así como todos los colectivos vulnerables tienen su propio tratado, porque justamente todos los colectivos, mujeres, niños, no sé, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, tienen su propio tratado. Justamente las personas mayores también están tienen ese dato diferenciador, tienen esa calidad diferente, tienen esa vulnerabilidad por el solo hecho de ser una persona mayor. Si existe algún dato diferenciador que es innegable, que son personas que están más cerca de la muerte. Entonces, no solamente por eso, sino por los estereotipos negativos que tiene la vejez, por los viejismos, que son esa discriminación que tiene el viejo solamente por la edad, la falta de un lugar social de la persona cuando llega a la edad de la jubilación, entonces que es expulsado de la comunidad porque ya se jubila, entonces ya no tiene un lugar solamente para dar clase en la facultad, por lo menos acá en nuestro país. Pero ese es un reclamo de las personas mayores, la falta de un lugar, la cuestión económica de acceder a una jubilación y se les cambia la vida porque la jubilación ya no alcanza para mantener el mismo ritmo de vida que tenía. Existen muchos estereotipos negativos. La licencia de conducir, que de un día para otro ya no te la dan, entonces ni siquiera te permiten conducir, no sé, el lunes a las 3 de la tarde, y si estás en una ciudad balnearia en los meses de verano, no hay ningún tipo de ajuste, pero ante la restricción de derecho. Entonces, lo que hay que hacer es justamente tomar en cuenta esto, la singularidad de cada persona para una restricción. Y el reconocimiento de esos derechos es hora de que lo veamos de esta forma. Antes de restringir, primero ver por qué vamos a restringir un derecho. Entonces creo que sí, es sumamente importante para todos los países de nuestra región, no solamente firmarlo, sino que ratificarlo y hacerse carne de los términos de la convención. Puntualmente en sujeciones, claramente tenemos una obligación a los estados a prevenir, sancionar y erradicar las sujeciones físicas prolongadas. Eso dice. Sí, yo un poco añadiendo a lo que menciona Perla, simplemente que sí, o sea, es súper importante que los países de la región se adhieran a este tipo de instrumentos legales, porque lo que hacen es, se están comprometiendo públicamente a que van a trabajar hacia ello. Entonces, que lo hagan, eso significa que uno como persona, como miembro de cada nación, puede exigir a su gobierno que cumpla lo que se ha comprometido. Entonces, eso es súper importante, porque también hay un rol que tal vez en los países de Latinoamérica no lo hemos asumido, es la participación, el que nosotros nos empoderemos también de nuestros derechos y exijamos a nuestros gobernantes que los cumplan, que cumplan lo que dice nuestra Constitución y que velemos porque eso realmente se cumpla.
por ejemplo, te pongo el caso de Ecuador. En Ecuador nos hemos adherido a este convenio, pero también nos hemos adherido a muchos otros, pero lastimosamente no vemos que eso realmente llegue a transformarse en acciones concretas. Y eso también ha sido parte del desconocimiento de la población y esa falta de empoderamiento de la población para exigir que el gobierno cumpla. Entonces creo que también hay un trabajo por ahí que hacer. Lastimosamente en el país aquí no tenemos tantas agrupaciones de poblaciones adultas mayores, de representantes de pacientes, etcétera, como para exigir, como para que sean esa fuerza, que esté vigilante de que las instituciones encargadas de generar las políticas realmente lo hagan. Entonces, eso deja de lado ese mecanismo de vigilancia que siempre es necesario que existan en los estados para precisamente vigilar que se cumpla, que realmente el Estado trabaje por la población. Concuerdo plenamente contigo, María José, que efectivamente en muchas realidades, no solo en Latinoamérica, yo creo que en todos los países del mundo hay derechos humanos que no se están cumpliendo y lo primero que tenemos que hacer para que se cumplan es que los sujetos tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos para también exigir a los estados a que se cumplan, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevándolo al caso de las jurisdicciones, ¿no? Si nosotros no sabemos o las personas mayores no saben que el hecho de que nos aten es un maltrato en sí, ¿cómo vamos a hacer que eso no llegue, ¿no? O si los profesionales no saben que eso es un maltrato, ¿cómo vamos a dejar de actuar así, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como terapeuta hace, no sé, más de 10 años, entonces hacer bien el trabajo era atar a las personas. Y ahora uno se da cuenta que no, pero también uno tiene que hacer el cambio. También es verdad que en los últimos 10 años en España la realidad cambió mucho, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer esa reflexión porque si no, uno siempre va a seguir trabajando igual y realmente uno también tiene que pensar que hay derechos que tienen que cumplirse, pero para eso también hay que conocerlos y los estados tienen que hacerse cargo de que la gente los conozca, ¿no? Bueno, yo de verdad quiero agradecerles a los 4 que hayan participado, a todas las personas que se han conectado. Ha habido muchas preguntas, algunas de verdad eran muy interesantes, sobre todo al doctor Burgueño, preguntas más concretas y también para Sonia más concretas sobre cómo se ha hecho esto de eliminar sujeciones. Ahí pueden ver el chat que han quedado recogidas, ¿no? Yo no sé si esto da para otra segunda instancia, otra charla, porque quizá más práctica, porque de verdad ha habido un montón de preguntas y como fundación estamos muy contentos de la participación y de que haya surgido este espacio de reflexión en este mes de Buen Trato que celebramos para por lo menos en algunos lugares donde quizá parece que cuesta más encender un poco la mecha, ¿no? Haya servido para que al menos planteemos y pongamos encima del tapete que esto es un maltrato y que hay que empezar a trabajar al menos para intentar eliminarlas, ¿no? Entonces yo quiero agradecer de verdad nuevamente a los 4 que hayan estado aquí, a Antonio especialmente también porque le pilla muy en una hora ya más tarde, pero igual gracias por estar aquí, a todas las personas que se han conectado, recordarles que esta actividad va a estar recogida tanto en el Facebook como en la página web derechosmayores.org y nada, nos vemos en la luchando por los derechos humanos de las personas mayores y nada, un abrazo muy grande para todos. Y, perdón. Sí, me están diciendo por aquí, me están chivando que los invite a otros encuentros. Por ahí, si siguen el Facebook y la página web, van a poder seguir las actividades que vayamos haciendo como fundación. Así que lo dicho, un abrazo muy grande para todos y a cuidarse en estos tiempos de enfermedad y de pandemia, ¿ya? Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense. Adiós.